Voy a pedir ahora a Jean-Pierre Sartout que se una a nosotros. Entonces, Jean-Pierre Sartout es profesor en el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, en la ENSATS. Es investigador en el INRAE, ahora decimos INRAE, sobre un tema que lo ha llevado a la agricultura de conservación, que es la protección agroecológica de los cultivos. Y, de hecho, de la protección de los cultivos, Jean-Pierre, ¿te pareció evidente que era necesario que todo comenzaba en el suelo? Ese es el tema. Y entonces has medido muchas cosas y ahora vamos a objetivar cosas bastante interesantes entre lo que sucede en la agricultura de conservación y lo que sucede en la agricultura convencional. Ahí está. Entonces, hola a todos. Es cierto que durante mucho tiempo no había planeado hablar de esto, pero ya que voy a precisar aparentemente todo muy rápidamente, durante mucho poco tiempo trabajé en los auxiliares, cómo podíamos favorecer a los auxiliares en las parcelas agrícolas y luego me di cuenta de que a veces el paisaje estaba lejos de explicar todo y que había algo que no dominábamos, que no conocíamos bien y que aparentemente se debía al suelo. Y a título personal también me interesé en la agricultura de conservación hace 12 o 13 años. Bueno, desde hace 12 o 13 años me interesa. ¿Y lo enseña? Sí, lo enseño. También trato de poner, hable de fuerza, porque hace un momento, eso es. Y finalmente siempre me interesa la protección de los cultivos, pero incluyendo, tratando de entender cuál es la parte del suelo en eso. Entonces, debo hablarles de los sistemas innovadores, dónde estamos hoy en términos de desventajas que presentan los sistemas innovadores. Y es cierto que en cuanto a la importancia del suelo y una nueva gestión del suelo, es en los cultivos extensivos donde tenemos la mayor antigüedad. En este enfoque es el de la agricultura de conservación de suelos y les voy a hablar de los rendimientos agroecológicos de la ACS. Entonces, en la agricultura convencional, como saben, hay un trabajo intensivo del suelo. A esto se añade a veces largos periodos de suelos desnudos. Se observa de paso que el arado, como se ve aquí, no resuelve del todo el problema de las malezas. Lo discutiremos más adelante. La consecuencia de esto es una fuerte erosión del suelo en todo el mundo. Verán, cada año perdemos aproximadamente 12-13 millones de hectáreas de suelos agrícolas, en cualquier caso que están fuertemente degradados. Lo que lleva a la siguiente situación hoy en día, más del 50% de los suelos agrícolas están degradados, a muy degradados. Aquí hay una ilustración, la desembocadura del Ladour en 2014. A nivel mundial son aproximadamente 26.000 millones de toneladas de suelos arables que son arrastrados hacia los océanos cada año. Si pudiéramos recuperar este suelo, extenderlo de 25 a 30 cm, crearía una superficie de aproximadamente millones de hectáreas. Es solo para representar la cantidad de suelos de tierras finas que abandonan las parcelas agrícolas. No se trata de una desaparición en valor absoluto, se trata de un adelgazamiento de los suelos agrícolas y por lo tanto se llega a una pérdida de fertilidad por pérdida de profundidad de los suelos debido a la erosión de la que acabamos de hablar. Y vemos que aquí entonces tienen la profundidad del suelo. Cuanto más profundo es un suelo al ir hacia la derecha, más los rendimientos. Entonces, esto es un esquema genérico, es que sintetiza todo lo que sabemos sobre la importancia de la profundidad de los suelos en relación con su fertilidad, su capacidad para producir quintales. Entonces, cuanto más nos dirigimos hacia suelos profundos, más fácil es la cosecha. Quintales, ya sea con insumos o sin insumos debajo. Pero, no, por el contrario, cuanto más se pierde la profundidad del suelo, más se convierten en suelos superficiales. Menos se cosecha y más estamos obligados a aportar bastante fertilizante para cosechar de todas formas menos. Por otro lado, en la agricultura de conservación de suelos, se trata de establecer un cultivo detrás de otro sin ningún trabajo del suelo, al menos en su forma más estricta, digamos. Por lo tanto, ningún trabajo del suelo para pasar de un cultivo a otro. De este modo, la erosión es prácticamente nula. No se puede decir que sea nula, es un fenómeno natural, nunca logramos llevarla al valor cero, pero está muy reducida y se puede decir que está cerca o incluso igual a la velocidad de formación de los suelos, que es efectivamente muy lenta. En la agricultura convencional, nuevamente, otro
Aspecto negativo, como hemos dicho, hay mucho trabajo del suelo, hay uso de fertilizantes, pesticidas, suelos desnudos, los pájaros, algunos pájaros se aprovechan para alimentarse y bien, tenemos entonces, como vimos con Micael, una pérdida de la biodiversidad que yo llamo macro-mesobiodiversidad de los suelos. La macro, en términos generales, no son las lombrices de tierra, la mesobiodiversidad son todos los pequeños invertebrados que Micael nos mostró. Bueno, ahí lo tenéis, es en ACS donde tenemos el máximo número de lombrices por metro cuadrado, las diferentes categorías. Bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos tenemos más lombrices de tierra, más nematodos en ACS que en agricultura orgánica y que en agricultura convencional. Cantidad y calidad. Entonces, en cantidad y calidad, en biomasa sobre todo, ya que se trata aquí de gramos por metro cuadrado, se trata aquí del número de individuos por 100 gramos. Entonces, aquí se trata de biomasa o del número de individuos. Entonces, en cuanto a calidad, creo que es a Micael a quien habría que hacerle la pregunta. Podría hablar un poco más sobre ello, pero he preferido no desarrollar ese aspecto. En cualquier caso, el hecho de que haya más biomasa o individuos hace que haya una porosidad de origen biológico mucho más importante, que tiene una alta continuidad poral. Evidentemente, estos organismos cavan galerías, se desplazan. Entonces, es porosidad conectada, es una alta continuidad en el suelo y esta bioporosidad casi desaparece de los suelos labrados. En ACS bajo mantillo se puede decir que es la buena vida. Entonces, hay bastantes lombrices de tierra y esto se traduce muy concretamente por el hecho de que las lombrices de tierra, como hemos visto anteriormente, son capaces, partiendo de una situación donde el suelo ha sido compactado, se trata de suelo bajo, las ruedas en un paso de remolque, en un sitio de ensilaje, en unos pocos meses, lo ven. Las lombrices de tierra son capaces de recrear galerías, por lo tanto crean bioporosidad, lo repito, con alta continuidad poral, que, entre paréntesis, puede ser utilizada por las raíces de las plantas para descender en profundidad. Pero vamos a ver que esta fuerte bioporosidad con continuidad poral, realmente importante, tiene un efecto muy significativo en términos de velocidad, de flujo de agua. En la agricultura convencional también se puede perder debido a estas prácticas. Se puede perder allí de manera importante la microbiodiversidad de los suelos que, a pesar de todo, contribuía a la fuerte cohesión entre los agregados. Y cuando se coloca un terrón de una parcela agrícola proveniente de una gestión convencional, en una cesta de malla, en una columna de suelo, en la parte superior de una columna de suelo, es la famosa prueba de desmoronamiento, se observa que se desintegra muy rápidamente. Los agregados tienen una cohesión muy débil entre ellos. El suelo se desintegra y termina acumulándose en la parte inferior y superior de la columna de suelo. En la agricultura de conservación hay más carbono a cambio aliado. Con el no laboreo del suelo se favorece esta microbiodiversidad. Es lo que vemos aquí. Es en la ACS, en la agricultura de conservación, donde hay el máximo de biomasa, de bacterias, de hongos. Durante mucho tiempo, vuelvo sobre un punto que se mencionó antes, durante mucho tiempo se pensaba, esto fue aclarado por Marc-André, se pensaba que el laboreo favorecía la diversidad específica de las bacterias y de hecho es cierto cuando se compara el laboreo con sistemas jóvenes de agricultura y conservación, pero hay una publicación, no la he puesto aquí, que demuestra que cuando se observa y se compara la diversidad específica de las comunidades bacterianas siempre entre el laboreo y los sistemas de agricultura de conservación ACS, pero sistemas antiguos de ACS, pues en ese momento el ACS no solo tiene más biomasa, sino que también tiene más diversidad, más riqueza específica, pero se trata de sistemas antiguos. Así que hay una publicación, en cualquier caso, una que demuestra eso, por lo tanto, que tendería a demostrar que en sistemas de ACS antiguos se puede superar o la diversidad bacteriana, supuestamente, que era la más alta en el laboreo. Pero en ese momento es necesario, lo repito, interesarse en sistemas bien establecidos. Entonces, en un terrón de tierra proveniente de un sistema en ACS hay una fuerte biomasa fúngica, ya se ha mencionado. Incluyendo IFS micorrízicos, vemos estas pequeñas redes, estos pequeños filamentos muy claros
También hay glomalina, ya que estos IFS miceliales sintetizan glomalina. Estos son collares orgánicos. Es todo ese halo verde claro que se difunde e impregna los agregados, las partículas de suelo fino. Estos son collares orgánicos que también sintetizan las bacterias. Ellas también sintetizan otros colas biológicos. No son glomalinas, obviamente. Pero en cualquier caso, todos estos collares biológicos contribuyen a la agregación de las partículas de suelo entre ellas, por lo tanto, a crear agregados que en promedio son de mayor tamaño que en un sistema de laboreo del suelo. Y eso confiere una muy buena estabilidad estructural a los agregados en agricultura y en conservación. Verán, un terrón de tierra ha sido puesto en la misma cesta, en una columna de suelo. Pues bien, el agua no está absolutamente contaminada, turbia, está perfectamente clara. Ninguna turbidez en esta agua. Entonces, sí. La última cosa que aparece aquí es el mantillo. Dado que el suelo ya no se trabaja, el mantillo se acumula en la superficie. Entonces, en ACS tenemos mantillo en la superficie, tenemos una fuerte biomasa microbiana, lo hemos visto, tenemos bastantes biopuertos que están con una fuerte continuidad poral. El resultado de todo esto es un aumento muy importante de la conductividad hidráulica a saturación. ¿Qué es esto? Es la capacidad que tiene el agua para circular en la macroporosidad. Saturamos el suelo, por lo tanto la microporosidad, obviamente, pero también la mesoporosidad están ocupadas por agua. Pero añadimos agua para ver cómo circula en la macroporosidad. Es un ACS que circula mejor, por lo tanto la conductividad es hasta más de 120 veces superior en ACS que en la agricultura convencional. Evidentemente, la consecuencia de esto es una mucho mejor velocidad de infiltración de las lluvias, por lo tanto, una disminución del escurrimiento y de la erosión en los sistemas ACS bien gestionados, porque no es automático. Se puede tener en la superficie un cierre de la porosidad de la superficie y en ese momento tener una conductividad que a veces en ACS equivale a la que se tiene en convencional e incluso es inferior a la que se tiene en agricultura convencional. No es porque dejemos de trabajar el suelo, y a veces incluso dejamos los residuos en la superficie. No es si no hay suficientes residuos, si no cuidamos el mantenimiento cálcico del suelo, podemos tener un cierre de la porosidad de la superficie y por lo tanto tener una conductividad muy mala, aunque supuestamente estemos en ACS, pero no en un buen ACS. Bien, el resultado es donde tienen a la izquierda un campo en convencional, a la derecha un ACS desde hace unos 15 años, es en la finca de Frederick Thomas, para aquellos que lo conocen. Pues bien, el suelo está muy degradado en la superficie, desestructurado. Se ha formado una costra de compactación, mientras que a la derecha pueden ver que la superficie no es en absoluto la misma. El trigo está en el mismo estado. Evidentemente, el agua se infiltra mucho mejor a la derecha que a la izquierda, es evidente. Ahí lo tienen, pero aquí se trata de un sistema ACS bien gestionado. Bueno, ahora algunos otros beneficios del ACS, y especialmente en términos de adaptación al cambio climático. El cambio climático nos impondrá cada vez más episodios de sequía o de ola de calor. Y bien, es interesante con este cambio climático mejorar la REU de los suelos o el RU de los suelos. El reservorio útil de los suelos, es decir, su capacidad para almacenar agua útil. Posteriormente para las plantas. Y bien, aquí está un experimento que lo demostró, que después de 6 años de ACS, son las barras en gris oscuro, a diferentes profundidades, tuvimos creación de mesoporosidad, que es la porosidad que almacena el agua, útil para las plantas. Tuvimos creación de mesoporosidad, y por lo tanto es ella la que hace la RU. El RU de los suelos tuvimos duplicación de esta RU en los suelos gracias al ACS. Y eso, independientemente de que el suelo sea más o menos arenoso o arcilloso, ¿han considerado eso en diferentes situaciones que pueden aún así profundamente? Entonces, obviamente, por supuesto, obviamente hay una parte de la RU que depende de la textura del suelo. Aquí se trata de un experimento, entonces, que concierne a un tipo de suelo particular. Honestamente, ya no lo tengo en mente. No recuerdo cuál era la textura de ese suelo, pero todavía hay relativamente pocos trabajos en el mundo que comparen la evolución de la RU en un sistema de labranza y en qué se convierte esta RU
¿O en qué se convierte este reservorio útil? En que cuando se pasa a ACS para ver cuál es la velocidad a la que evoluciona. Esta en RUAS en función de la textura del suelo. Una vez que se pasa a ACS, no tenemos suficiente perspectiva, pero una cosa es segura, es que cuando se pasa de un sistema de labranza a un sistema ACS bien gestionado, independientemente de la textura del suelo, mejoramos el ARU o el ARU, simplemente porque, y aquí volvemos a la presentación de Michael Head, simplemente porque favorecemos la microfauna. Son los pequeños nematodos, los protozoarios, porque la microfauna es capaz de crear mesoporosidad. Esa porosidad, una gama particular de porosidad entre 0,2 y 50 micrones. Es esta porosidad la que almacena el agua útil para las plantas. Entonces, en ACS efectivamente se crea mesoporosidad, se mejora el ARU, es lo que vemos aquí. Entonces tenemos un mejor funcionamiento hídrico de los suelos, una mejor eficiencia hídrica de las lluvias, ya que lo vimos anteriormente, favorecemos la infiltración del agua de las lluvias y luego favorecemos su almacenamiento y con la presencia de micorrizas facilitamos su utilización. Entonces, por eso, en periodos de sequía, lo veremos más adelante, los cultivos en ACS resisten mucho mejor a los periodos de estrés hídrico. En ACS, además, se puede mejorar la economía del agua. ¿De qué manera? Evitando el calentamiento del suelo. Aquí tienen diferentes curvas de evolución de la temperatura. Observemos la mayor diferencia, es entre un suelo desnudo trabajado, es decir, desnudo, y un suelo no trabajado cubierto por mulch. En ACS tenemos una diferencia de 6,5 degrees, no lo he escrito, pero es a 5 centímetros de profundidad. En Brasil, en Argentina, han hecho otras mediciones que son aún más espectaculares que esta. Pues bien, el suelo se calienta menos, por lo tanto pierde menos agua. Verán, en ACS se pierde 0,6 milímetros por día. Bueno, eso es lo que han medido. En convencional, después de cada labranza, 4 milímetros por día. Bueno, entonces podríamos decir sí. Y entonces la consecuencia de eso, pues bien, ya al cabo de una semana son 4,2 milímetros. En el primer caso son 28 en el segundo caso. Pues sí, y entonces, bueno, basta con poner eso en perspectiva con lo que permite o la cantidad de datos necesarios para la elaboración de una tonelada de materia seca. Considerando todas las especies vegetales, son aproximadamente 25 milímetros. Para elaborar una tonelada de materia seca, en el segundo caso, hemos perdido en una semana el potencial para alimentar, elaborar, permitir la elaboración, la formación de una tonelada de materia seca. Eso es lo que podría haber permitido una cobertura estival. Y eso es una pérdida en una semana. Entonces, un suelo que se calienta pierde mucha agua y de eso no somos suficientemente conscientes en Francia. Puedo asegurarles que en Brasil y en Argentina son plenamente conscientes de ello y prestan mucha atención a eso para conservar el agua que ha sido almacenada en el suelo. Bien, entonces hablábamos de adaptación, ahora vamos a hablar de mitigación del cambio climático. Hace un momento usted decía, o Marc-André decía, que la agricultura a menudo se presenta como un problema, pero también puede ser una solución al problema, y especialmente en relación con el cambio climático. Efectivamente, puede mitigar este cambio climático disminuyendo la concentración de gases de efecto invernadero, primeramente a través del almacenamiento de carbono. Almacenamiento de carbono en la atmósfera, hay demasiado CO2 y bien cuando las plantas captan este CO2 lo ponen en la biomasa y cuando esta biomasa se transforma en humus, cuando dejamos que esta biomasa se descomponga en la superficie del suelo, el humus puede ser almacenado en el suelo y ahí los valores que serán revelados, transmitidos por la literatura científica son muy, muy variables. Verán, va desde 200 kilos hasta más de una tonelada. Depende de las publicaciones científicas, por lo tanto depende del rendimiento de los sistemas ACS que han sido estudiados. Eso estaba en el horizonte J. Y debajo, en el horizonte de 30 a 100 centímetros, hay claramente publicaciones. Entonces, en negrita y subrayado. Son síntesis bibliográficas o metaanálisis que han dicho que, bueno, no. Algunas han llegado a decir que el almacenamiento en profundidad era muy limitado, incluso nulo,
Y luego otras, ya ven, publicaciones recientes. Llegan a más de 1 tonelada 150, almacenadas por hectárea y por año. Almacenado pues, entre 30 centímetros de profundidad. Entonces, es realmente un tema muy, muy difícil esta cantidad de carbono que es posible almacenar por hectárea y por año, dependiendo de la profundidad. Pero nos damos cuenta de que depende enormemente de la calidad del sistema ACS que se estudia. El 4 por 1000 es posible. Entonces es ampliamente posible. Pero ampliamente, si ahí pudieran tener a mi lado, por arte de magia, Pascal Bogneville, que es un investigador, un pedólogo suizo, estudia todo esto realizando mediciones. Entonces, no utiliza imágenes satelitales para evaluar la cantidad de carbono almacenada en los suelos. Él realiza mediciones en los agricultores, toma muestras de suelo, calcula el porcentaje de materia orgánica en sus muestras de tierra, teniendo en cuenta la densidad aparente del suelo, obviamente, para calcular la dinámica de almacenamiento de carbono en los suelos a diferentes profundidades según los sistemas de cultivo. Y llega a la conclusión de que el 4 por 1000 ni siquiera es muy ambicioso. Tiene parcelas en agricultores donde es 3-4 veces más alto que eso en términos de cantidad de carbono almacenado en el suelo. En cualquier caso, sea como sea, lo entendemos bien, todos estos investigadores no están de acuerdo entre ellos, pero lo hemos entendido bien. Una cosa es que la clave del almacenamiento de carbono en forma de humus en el suelo es la asociación de no trabajar el suelo. Gran aporte de biomasa, bastante sobre NLEB. Uno u otro tomados por separado no funciona. De acuerdo, no es porque dejemos de trabajar el suelo que vamos a almacenar carbono. Al contrario, si dejamos de trabajar el suelo y no se aporta suficiente biomasa al suelo, el suelo puede en el límite producir cada vez menos. Y estoy bien posicionado para decirlo, pues bien, el suelo, aunque no trabajado, puede liberar carbono. Cuando hablas de aporte de biomasa, ¿es biomasa producida en el lugar o biomasa traída? Puede ser ambas. Y de hecho nos damos cuenta de que para poner en marcha la máquina es mejor aportar biomasa exógena. Entonces, para poner en marcha la máquina podemos aportar compost, pero una vez que el suelo funciona bien, hay que dejar el compost para los demás y es biomasa producida en el lugar. Y podemos producir 15, 20, 22 toneladas de materia seca por hectárea y por año en nuestros sistemas templados. Incluso algunos están más allá de eso. Entonces podemos aportar mucha biomasa al suelo una vez que funciona bien. Ahora, mitigación. Al disminuir siempre la concentración de gases de efecto invernadero, pero vamos a observar las emisiones de CO2, óxido nitroso, del cual Marc-André comenzó a hablar hace un momento, y de CH4. Por cierto, el óxido nitroso, un pequeño comentario, es el famoso gas hilarante. Es una molécula natural, lo vimos hace un momento, pero comenzando con el CO2, en ACS se disminuyen de manera muy significativa las emisiones de CO2 fósiles. Simplemente, ¿qué es el CO2 fósil? Es el CO2 en el cual el carbono, unos meses antes, estaba en una energía fósil, carbono, petróleo, simplemente porque en ACS se beneficia de un fuerte ahorro de combustible, ya que las operaciones culturales son mucho menos importantes, ya no hay arados, se utiliza menos potencia y con menos frecuencia. Disminución de las emisiones de CO2 contemporáneas, simplemente porque hay una disminución en la velocidad de mineralización de la materia orgánica de los suelos. Eso puede ser un inconveniente. A veces es un inconveniente esta disminución de la velocidad de mineralización de la materia orgánica de los suelos para la implementación de los cultivos de primavera, porque los suelos se calientan menos, puede haber un retraso en el inicio del cultivo debido a eso, pero en términos de emisiones de CO2 es una ventaja. Ahora, las emisiones de CH4 de N2O también disminuyen porque hay esta menor mineralización de la materia orgánica. El famoso K2 que deben conocer, pero hay una mejora en ACS de la actividad y un aumento de la biomasa de las poblaciones microbianas. Entonces, por eso hay una disminución de esas emisiones, mientras que la mayoría de las publicaciones, incluida esta que se refiere al famoso ensayo de larga duración de Bogneville, informan en ACS
de un aumento de las emisiones de N2O? Bueno, de hecho, hoy en día comenzamos a entender por qué varias publicaciones que comparan LEBUR y ACS muestran que el ACS provoca emisiones más importantes de N2O. Es porque se trata de ACS. Los sistemas ACS estudiados son sistemas no terminados. Siempre llegamos a la misma conclusión. La prueba aquí, en los EEUUU, después de 30 años de ACS bien gestionado, con alta producción de biomasa, hay una disminución de las emisiones de N2O del 40%, en comparación con el arado del 57% en comparación con el chisel. Entonces, ¿por qué hay tal diferencia entre el arado y el chisel? Los autores no están del todo seguros de la explicación, pero en cualquier caso, vean que cuando se trata de un sistema bien establecido, desde hace mucho tiempo, que es muy eficiente, un sistema ACS, es posible tener menos emisiones de N2O. En ACS, que en un sistema con laboreo del suelo, es raro. No es el caso de estas 3 publicaciones. En estas 3 publicaciones hay más emisiones de N2O en ACS que en el arado. Bueno, entonces volvemos a situaciones anteriores conocidas que confirman para algunos el hecho de que el ACS emite más N2O, pero no es automático como acabamos de ver aquí. A pesar de todo, al estudiar el potencial de calentamiento global neto de estos sistemas ACS, efectivamente hay más emisiones de N2O, pero hay menos emisiones de CO2 y CH4, lo que hace que, en conjunto, estas disminuciones superen este aumento. Por lo tanto, en general, en estos 3 sistemas estudiados en ACS, hay una disminución muy significativa del potencial de calentamiento global neto gracias a las disminuciones de CO2 y CH4. Por lo tanto, Monpike no es tan dramático que a veces haya un aumento en las emisiones de N2O. Entonces continuamos, mejor preservación del medio ambiente a través de, nos damos 5 minutos más. De acuerdo, voy a acelerar a través de un menor uso de pesticidas en ASO. Se observa de manera muy clásica una disminución e incluso un cese de los fungicidas, porque hay una clara disminución de las enfermedades. Olivier nos hablará de ello. El par pH redox es mucho menos favorable para los agentes fitopatógenos. Otra explicación es que el mulch es mucho menos conocido. El mulch, en proceso de descomposición en la superficie del suelo, emite compuestos orgánicos volátiles que son antagonistas. IFS e inóculos de enfermedades fúngicas que están en los residuos de cultivos. Y esto ha sido demostrado para esas 3 enfermedades. Entonces, que es una especie de control biológico permitido por compuestos orgánicos volátiles provenientes del mulch en proceso de descomposición, una disminución e incluso un cese de los insecticidas con una clara reducción de las plagas. Aquí hay varias explicaciones posibles. Los italianos han demostrado que el ACS favorece a los auxiliares, por lo que compensa los efectos negativos de los paisajes simplificados. Pensamos es una hipótesis para explicar lo que hemos visto, que el ACS favorecería, y esto es condicional, las emisiones de HIPB, que son compuestos orgánicos volátiles, también moléculas que señalan a las plantas que están siendo atacadas, devoradas por plagas. Los auxiliares las detectan para venir a proteger y alimentarse de las plagas en estas plantas. Pensamos que las plantas, todas las cosas siendo iguales, por otro lado, si crecen en un suelo que les conviene más, entonces en ACS son más capaces de emitir estas señales olfativas. Bueno, en cuanto a las babosas, el ACS favorece a las babosas, pero a veces hay una disminución de los daños. Lo que hemos visto, pero no lo hemos publicado, es que hay un cambio de población. Después de un cierto número de años, las babosas más fitófagas son reemplazadas por babosas menos fitófagas y más detritívoras. Por lo tanto, menos problemáticas para los cultivos. Verificamos esto con análisis isotópicos, carbono-nitrógeno. Bueno, no lo publicamos porque no tuvimos tiempo. Una pena. Un punto muy importante también es que puede haber una disminución en el uso de herbicidas en ACS. Contrariamente a lo que muchas personas afirman, en los sistemas mal gestionados ese es el caso, pero en los sistemas bien gestionados puede haber una disminución de herbicidas porque hay menos emergencia de malas hierbas después de la siembra.
Hay un aumento en la depredación de semillas de malas hierbas por insectos granívoros, pero también por lombrices de tierra anésicas y endógenas. Y el resultado es que después de 3 años, sin la introducción de nuevas semillas de malas hierbas, todo lo demás igual. Por otro lado, la densidad de malezas en una parcela ACS disminuye en un 80% en comparación con una parcela en un sistema de labranza. Por lo tanto, se llega a una reducción, a un menor uso de herbicidas en ACS avanzado, que rápidamente se vuelve análogo o incluso inferior, es posible, inferior al sistema convencional. Por otro lado, en siembra directa solamente, obviamente. Es todo lo contrario. Yo paso muy rápidamente sobre esto. Reducción de las pérdidas de herbicidas, porque hay menos erosión, como pueden ver, menos escorrentía, menos pérdida de suelo. Por lo tanto, hay menos pérdida de materia activa, isoproturón, terbutilacina o metolacloro. Así que conocemos esto desde hace bastante tiempo. Ahora, mejor degradación de los residuos de pesticidas. Bueno, paso. Los pocos pesticidas que a pesar de todo se utilizan, ya que el ACS bio no existe, se degradan mejor en los suelos. Atención, a veces puede haber una conexión directa entre la superficie y el acuífero a través de las galerías de lombrices de tierra anésicas. Por lo tanto, hay que tener cuidado, pero no es a menudo el caso. Y sobre todo la macroporosidad no es utilizada sistemáticamente por el agua de lluvia cuando llueve. Bueno, esto se conoce desde hace bastante tiempo, pero esta conexión es relativamente rara. Mejor retención de los residuos de pesticidas en la materia orgánica, por lo tanto disminución de la concentración de herbicidas en las aguas de drenaje. El ACS también favorece la biodiversidad ordinaria, ¿no? Aquí alondra, ruidoso, proyel, lavandera, primaveral. Hay más en el sistema ACS que en el sistema labranza sin cobertura con un poco de herbicida. Y lo peor es la siembra directa, sin cobertura, pero como no hay labranza, hay muchos herbicidas. Entonces eso es lo peor. No es porque sea siembra directa o sea virtuoso, para nada. Por lo tanto, es el CS el que se desempeñó mejor. Es la última diapositiva. ¿Qué pasa? No es la última, perdón. Entonces, en términos de productividad, aquí se trata de resultados provenientes de parcelas experimentales. Verán, es un metaanálisis, menos del 2,5%. Cuando se publicó esto, los agricultores estadounidenses no estuvieron contentos. Explican en su sitio 29 razones por las cuales ellos observan en sus tierras una mejor productividad que sus vecinos. Pero aquí se trata de parcelas experimentales y explican en 29 puntos por qué no se puede comparar lo que sucede en parcelas agrícolas, en la vida real, digamos, en comparación con sistemas, microparcelas en parcelas experimentales. A pesar de todo, este metaanálisis destacó un aumento en los rendimientos de ACS con la edad de los sistemas y, sobre todo, rendimientos superiores en ACS en comparación con el convencional en contextos de estrés hídrico. Esto está confirmado por numerosos estudios en Europa y en el mundo. Se puede llegar hasta más de 120 en climas muy secos. Mejor estabilidad de los rendimientos, ya sea fuera de accidentes climáticos o después de periodos de estrés hídrico en particular. Tenemos una mejor estabilidad, mejor resiliencia de los sistemas en ACS para la rentabilidad económica casi en toda Europa, mejor rentabilidad, reducción de los costos de mano de obra, de gastos de combustible, de gastos de mantenimiento de maquinaria y materiales. Bueno, esta es la última diapositiva. Entonces, ¿no tendría más que ventajas? Evidentemente no, y además, sobre todo, no son sistemas fáciles de manejar. A pesar de todo, 2 estudios multicriterio muestran en uno el ACS, más otros 4 sistemas agroecológicos comparados. Los 5 entonces comparados con un sistema convencional para 8 servicios ecosistémicos. El ACS se desempeña mejor que el convencional en 7 de los 8. Y en cuanto a los otros 4 sistemas agroecológicos, pues se desempeñan mejor que el convencional. Ahí, para 2 servicios de 8, 5 de 8, 4 de 8, 4 de 8, eso es. Y la última publicación, la segunda, es un multicriterio. Sistemas ACS, en sentido estricto o en sentido amplio, fueron comparados con sistemas orgánicos y convencionales. Y ahí para 17 servicios ecosistémicos, 7 insumos, soportes de regulación y 10 productos agrícolas ambientales. Paso a los detalles, ¿no? Si tienen tiempo para leer está bien, pero en general no es el ACS el que gana en todos los casos, pero es el CS el que gana la mayoría de las veces.
Y entonces, en conclusión, el CS, sí, llegamos a la conclusión de que presenta el mejor potencial para combatir el famoso antagonismo que existe entre la productividad y el rendimiento ambiental. Así que, como han entendido, es importante observar lo que sucede bajo el suelo. Y les agradezco por su atención. Gracias, Jean-Pierre Sartoux. Estamos empezando a establecer el contexto.